Hay lugares que guardan secretos, ¿verdad? Sitios que parecen marcados por algo, por una mezcla extraña de belleza y de desgracia. Pues bien, en el mismísimo corazón de Barcelona, en las Ramblas, se levanta uno de esos sitios, el Gran Teatre del Liceu, y esta es su historia. Una historia de ópera, de cenizas y de un fantasma que, al parecer, sigue teniendo abono de temporada. Para entenderlo, vamos a viajar a 1847. Pensad en cómo debía de ser aquello, la inauguración. Un lugar, vamos, de auténtico ensueño. Cristales de Murano, terciopelos rojos por todas partes, maderas nobles. Era el centro de todo, el lugar donde se reunía la alta sociedad de Barcelona. Un templo, sí, pero un templo para celebrar la vida, el arte, la música. Pero, y aquí es donde la historia se tuerce, toda esa luz, todo ese lujo, se estaba levantando, literalmente, sobre una oscuridad muy, muy antigua. Porque justo en ese mismo trozo de tierra, mucho antes de que sonara la primera aria, lo único que se escuchaba eran los lamentos de los condenados a muerte. Para entender de verdad esta leyenda, tenemos que rebobinar bastante. Tenemos que ir a una Barcelona que ya no existe. Una época en la que las Ramblas eran el final de la ciudad, el límite. Un lugar a las afueras donde, bueno, ocurrían cosas que la buena gente de Intramuros prefería no mirar. La historia de este solar es como una cebolla, con capas y más capas. La primera capa, la más profunda, era el patíbulo, el lugar donde se ajusticiaba a los reos. Imaginaos la energía de ese sitio. Después, para intentar purificar esa tierra manchada de sangre, levantaron un convento. Y finalmente, sobre los restos de ese convento, ¿qué construyeron? El teatro. Alegría sobre oración y oración sobre muerte. Una base un poco complicada. Y claro, la gente de la época, la gente del pueblo, los más viejos, no lo veían nada claro. Se dice que se santiguaban al pasar por delante de las obras. Y por los mercados corría un murmullo, una especie de advertencia que todos repetían por lo bajo. Un lugar de fiesta sobre un lugar de muerte. Eso no puede traer nada bueno. Algo se olían. Sabían que la tierra tiene memoria. Y parece que la propia tierra les dio la razón. Cuentan que cuando empezaron a excavar, un obrero se topó con una inscripción en un muro viejo, medio derruido. Era una frase, grabada a lo vasto, pero con una amenaza que helaba la sangre. Decía algo así como: «Soy un dragón que aquí duerme. Si me despertáis, con fuego os devoraré». Casi nada. Pues ¿adivináis qué? El dragón no se quedó dormido mucho tiempo. A pesar de todo el esplendor de la inauguración, la tragedia no tardó en llamar a la puerta. Aquella advertencia grabada en piedra estaba a punto, pero a puntito de hacerse realidad. Y vaya si se cumplió. No una, sino 3 veces. 3 auténticas catástrofes que han marcado la historia del Liceu para siempre. Primero, un incendio que lo borró del mapa. Después, un atentado con bomba en plena función. Y por si fuera poco, más de un siglo después, el fuego. De nuevo, como si volviera para terminar el trabajo. Vamos con la primera parada, 1861. 14 añitos después de abrir sus puertas. 14, se declara un fuego en la 4ª planta. Y, en unas pocas horas, adiós teatro. Todo reducido a un esqueleto humeante. La versión oficial, claro, fue un accidente. Pero, ¿y si no estaban solos en ese infierno? ¿Y si alguien o algo estaba mirando? Y aquí es donde la leyenda del fantasma nace de verdad, porque los bomberos de la época, que eran tíos curtidos, que habían visto de todo, juraron y perjuraron que lo habían visto, en medio de las llamas, con todo derrumbándose, una figura, con una capucha, caminando tranquilamente por el escenario, sin prisa, simplemente observando la destrucción, antes de, sencillamente, desaparecer. El teatro, como el ave fénix, resurgió. Pero la sombra, la memoria, eso seguía ahí. Saltamos en el tiempo a 1893. Se representa la ópera Guillermo Tell. El público, emocionado, aplaudiendo. Nadie, absolutamente nadie, podía imaginar el horror que estaba a punto de caerles encima desde el 5º piso. Un anarquista, Santiago Salvador, arroja 2 bombas Orsini a la platea. Solo una explota, pero es más que suficiente. El balance: 20 personas muertas. Una auténtica masacre que dejó a la ciudad en shock. Pero, una vez más, justo antes del desastre, pasaron cosas muy, muy raras. Hay un testimonio, el de un acomodador, que es para no dormir. Contó que minutos antes de la explosión sintió un frío que le caló los huesos. De repente vio a un hombre muy extraño, vestido con harapos, como de otra época, sentado solo en la fila 13, una fila que tenía que estar vacía. El acomodador parpadeó, un segundo, y el hombre ya no estaba. Unos instantes después, la bomba estalló. Pasa el tiempo.
Mucho tiempo, casi un siglo. La leyenda del fantasma ya es eso, una leyenda, una batallita que se cuenta para asustar a los nuevos, hasta que llega el 31 de enero de 1994. Una simple chispa de un soplete durante unas reparaciones y el dragón, que parecía dormido para siempre, despertó, y con muchísima hambre. Y aquí es donde la historia se vuelve un calco macabro de sí misma. Es que da hasta miedo. 2 incendios devastadores, separados por más de 100 años. En ambos, la destrucción fue total. Y en ambos, un testigo imposible. En 1861 los bomberos vieron a una figura encapuchada. En 1994, los trabajadores vieron a una figura con una capa oscura. Hay un testimonio que te deja helado. Es de uno de los técnicos de iluminación, de los últimos en salir. Y lo contó así, tal cual. No estaba solo. Vi a alguien al fondo del escenario, llevaba una capa oscura y me señaló la salida con la mano. Creí que era un bombero, un compañero, pero cuando llegué fuera y pregunté por él, esa persona nunca apareció. El fantasma había vuelto. Hoy, el Liceo es una maravilla. Un teatro del siglo XXI, moderno, seguro, espectacular, reconstruido por tercera vez. Pero para la gente que trabaja allí, sobre todo cuando el público se va y las luces se apagan, la historia no ha terminado, porque el fantasma, o lo que sea, no se ha ido a ninguna parte. El personal de noche cuenta cosas. Hablan de pianos que, de repente, suenan solos en la 4ª planta, de sombras que se cruzan a toda velocidad por el foso de la orquesta. Y, sobre todo, de esa sensación de que alguien te está observando desde la oscuridad de los palcos vacíos. Pero dicen que no es malo, que no es agresivo. Es un espectador eterno que considera que el teatro es, simplemente, su casa. Entonces, ¿quién es? Esa es la gran pregunta. Hay como 2 grandes teorías. Una dice que es el espíritu vengativo de un verdugo de la antigüedad, cabreadísimo porque han montado un sitio de fiesta sobre su terreno de muerte. La otra teoría, que es fascinante, dice que no, que es una especie de protector trágico, un guardián que se aparece justo antes de la catástrofe, como un último aviso. Al final da igual si es un verdugo o un guardián. La historia del Liceo nos recuerda algo muy potente, que el pasado de un lugar nunca desaparece del todo. Se pueden levantar muros nuevos, poner asientos de terciopelo, pero la memoria de la tierra, eso sigue ahí. Y nos deja pensando, ¿y si los fantasmas no son más que eso? La memoria de un lugar que se niega con todas sus fuerzas a ser olvidada.